Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 454 del Derecho y al Revés, un programa que estamos grabando, lo aclaramos porque Marta decía muy bien en la previa de esta charla de amigos que tenemos con nuestro muy querido invitado Agustín Salvia, que de acá al jueves, hoy es martes 9 de junio, bueno, este programa puede quedar absolutamente desactualizado. No ciertamente esta entrevista, desde ya que la entrevista no. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Lo que diga Agustín sirve para ayer, para hoy, para mañana, Tal y cual. lo que digamos nosotros hoy seguramente sirve un poquito para hoy, pero no se sabe si para mañana, para pasado, con las cosas que pasan en este país. Tal cual, tal cual. Bueno, Agustín Salvia no necesita presentación, menos para nuestra audiencia. Es el director, como todos saben, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA. Un hombre que trabaja estos temas sociales, el tema sobre todo de la pobreza, desde hace muchísimos años, gobierne quien gobierne y siempre con el mismo espíritu, y eso provoca en la Argentina no solo respeto, sino admiración, porque es tan infrecuente la coherencia que creo que hay que destacarla. Agustín, ¿cómo te va? Buenas No, tardes. muchas gracias, Alejandro, Mano, Marta, Mercedes, por esta invitación. Siempre un placer compartir con ustedes este espacio, que es también un espacio de reflexión, ¿no? Así que Exacto, reflexión exacto. Mira, compartida y yo está quería bueno. arrancar porque en los últimos meses la mayoría de los economistas está destacando, por un lado, un crecimiento económico significativo, concentrado en algunos sectores, energía, minería, agro, pero en paralelo siguen desapareciendo muchas empresas, se siguen perdiendo muchos puestos de trabajo, se deteriora el consumo masivo, disminuye este concepto nuevo que ahora todos aprendimos de ingreso disponible de las familias. Ustedes sacaron además hoy una nota muy interesante acerca de este mismo tema. Entonces, hablamos de cómo ves vos esta realidad social y cómo ves los próximos meses. A ver, yo este diagnóstico creo que lo hicimos el año pasado, o por lo menos lo quiero retomar, en cuanto que había algo que estaba agotado en la historia reciente de la Argentina. El ciclo político-económico post-convertibilidad había encontrado un quiebre, pero ya no por un cambio de gobierno, sino previo a ese cambio de gobierno, un agotamiento de sus capacidades de generar virtuosismo social, económico, cultural, moral. Entonces, en ese contexto de crisis, aunque no estuviéramos golpeando las puertas de los bancos, ni generando tomas de supermercados, ni generando una marcha movilización en contra de ningún gobierno, en ese contexto de crisis subterránea, profunda, se hacía necesario para el sistema social un cambio. El cambio no era solamente un cambio político, institucional de un gobierno, que en este caso le tocó democráticamente al gobierno libertario. Eh, pero el cambio, lo que expresa es el agotamiento del modelo anterior, no necesariamente que este proceso político sea lo nuevo. Lo que implica es que lo nuevo que sí emerge, es que había que desarmar el modelo anterior. Y el desarmar el modelo anterior tiene muchos, digo, deja como cualquier proceso de transformación ganadores y perdedores, y dentro de esos, y claro que la política define quiénes son más ganadores o quiénes son más perdedores dentro de un proceso, y en este caso el contexto es que la sociedad, lo que sobrevivió de la historia argentina, del modelo industrial sustitutivo, con clases medias en procesos de movilidad ascendente o con cierta estabilidad socioeconómica y cultural, ese modelo ya estaba en crisis y es el proceso que se está desarmando. Y se abre la ventana de oportunidad de las economías de ventajas comparativas a nivel global e internacional, la alianza con Estados Unidos. Se abren oportunidades para un gobierno y que, aclaro que yo en mi perspectiva o mi análisis, creo que no importa si este gobierno hubiese sido peronista o Cambiemos o libertario,
habría encarado con quizás distintas lógicas o con distinto grado de consecuencias o de cuidando ciertas consecuencias, pero habría encarado un proceso similar a este en cuanto a desarmar tanto la estructura del déficit fiscal insostenible basado en la emisión monetaria o en el endeudamiento, que lo único que podía traer es más inflación o más recesión, y, y también desarmar modelos distributivos de distribución social que resultaban ineficientes al funcionamiento de esa economía, de ese patrón, de esa organización, y que merecen o necesitan ser reemplazados. Ahora, este proceso se encara con mucha crudeza, con mucha rapidez, con mucha eficacia desde el punto de vista político-económico, por lo menos durante el primer año, y después se encuentra sus límites, los límites que tiene cualquier gobierno, cualquier proyecto político que hubiese tenido en Argentina, porque el desarrollo económico, no importa si es libertario o es industrial o distributivo, no importa si es concentrado y de alto nivel de explotación laboral o precarización laboral, o no, o todo lo contrario, en cualquier caso requiere inversión. Y el problema es que la Perdón, inversión es vos muy decís que fundamental. todo esto, de alguna manera, bueno, que se ha podido ver, tiene sus límites y yo creo que uno de los límites es la pobreza y cómo encararla. Y vos sos un especialista en ese tema. ¿Qué podés decirnos? Porque lo que yo veo es que la pobreza no se ve. La gente no la quiere ver, es decir, está y podríamos verla, pero la gente no la quiere ver. No vemos a la gente en situación de calle, no vemos a los niños que no pueden comer 2 veces por día, no se ve. ¿Qué pasa con eso y cuáles son las estadísticas? Sí, a ver, en esta lógica sacamos hace poco, bueno, un estudio que entregamos a la Nación, la Argentina que no se ve. Ahí Ujú. muestra que lo que sea claro, para Marta, para aclarar el punto, es que hay una pobreza estructural que la Argentina viene acumulando, crónica y muy marginal, muy marginal en el sentido de mucha marginalidad económica y social, de la cual no sale porque no hay crecimiento, no hay desarrollo y que quizás constituyen en algunos, en los lugares más rurales o más pobres de la Argentina del norte, del NOA, del NEA o de los conurbanos, y forman el 5, 6, 7% de la población. Pero después tenés una pobreza crónica, una pobreza basada en la informalidad laboral, de muy bajos ingresos, con trabajos de muy precarios, y que tiene que ver con que ya 2 o 3 generaciones esas familias viven en condiciones de muy baja calidad de vida, de inversión en educación, salud, transporte, vivienda, procesos de socialización, de crianza. Esa Argentina que más allá de las cifras de caída de la pobreza por ingresos que muestran las cifras oficiales que para nosotros están sobreestimadas, la caída, no porque no haya habido caída, hubo una mejora importante, pero esa sobreestimación que se observa muestra de todas maneras un piso de 30%, 28, 30%, un tercio de la Argentina, un poquito menos, quizás de la Argentina que vive de una economía informal, de programas sociales, que no está excluida, está de una manera pegada a las otras dos Argentinas, y diría que tiene mucha paciencia, o en realidad tal vez ha tenido ya resignación, y entiende que su modo, su cultura económica y social es la cultura de la pobreza. Esa Argentina, efectivamente, no se ve ni la más cruda de la que estamos hablando en los lugares más recónditos de los conurbanos o del norte argentino, pero tampoco se ve el problema de esa Argentina de la economía informal, mercantil informal, que lucha todos los días por sobrevivir, por sacar adelante, que tampoco tiene formas de agremiación, que las ha perdido, que las ha desarmado este gobierno, en parte los movimientos sociales y las cooperativas y otras formas en que ha intervenido para justamente dejar que las fuerzas del mercado operen libremente en términos de la competencia entre las personas en una especie de mercantilismo social, ¿bien? En función de ver quién consigue la, la- la pequeña tajada que queda disponible después de la distribución general. Y ese es un problema. Ahora, yo quiero agregar otro, que el otro problema son las clases medias. Las clases medias, no las clases superiores, el 30% integrado del cual formamos parte,
sino del 30% de una sociedad de clases medias que experimenta dos procesos muy, muy interesantes desde el punto de vista social, uno más creativo, otro más doloroso. El creativo es que hay una parte de nuestras clases medias que aspiran a estar mejor, aspiran a progresar y esperan de este gobierno o de un gobierno que les abra las posibilidades de mercado a que efectivamente sus hijos puedan tener un mejor futuro. Esa Argentina de 15-20% de sectores medios que han adherido fuertemente a un proyecto de esta naturaleza, pero también han adherido a otros, adhirieron a sectores, a las elecciones, al gobierno de Cristina, al de Alberto, al de Macri. Bueno, esa apuesta, ¿cuánto puede durar? Esa apuesta define elecciones, esa apuesta en un momento dado determina la crisis política de un gobierno. Bueno, en principio veamos que en la provincia de Buenos Aires esta situación el año pasado electoralmente mostró que no apoyaban claramente al gobierno libertario, pero las elecciones nacionales sí. Las opciones que se les enfrentaban era, bueno, ante esto, mejor esto otro. Y a un 15-20% de clases medias bajas, que fueron clases medias integradas y que lo único que están luchando hoy es por no caerse, más que por pensar en superarse. Entonces tenemos una Bueno, Argentina. Ajá. seguramente en la segunda parte del programa vamos a hablar y tiene que ver con esto y pienso que va a seguir teniendo actualidad dentro de 2 días, es lo que significó el velatorio, el sepelio, la misa ricotera por la muerte del Indio Solari. ¿Qué expresiones de la sociedad argentina estuvieron ahí? La política descubrió a 1 millón de personas que seguramente no había visto, pero sigue sin verlas. Lo que está especulando es, ¿y cuántos votos hay ahí? ¿No? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, cuando vuelvas te lo contamos, pero hay cuatro temas que vos mencionás en relación a la pobreza y sobre uno te quiero preguntar, y seguramente Alejandro y Mercedes también estarán de acuerdo con esto, la falta de acceso al agua potable, las viviendas precarias, la salud deficiente y la calidad de la educación. Háblanos de la calidad de la educación. Bueno, a ver. La pobreza, vuelvo a decir que la pobreza son privaciones económicas y sociales y culturales injustas, indebidas, ¿no? De acuerdo a algún patrón. Hay que pensar qué significa pobreza. Una de las privaciones es la capacidad de aprender y, por lo tanto, de tener un capital educativo y humano de vinculación simbólico e intelectual capaz de entender el mundo en el cual se vive y a partir del cual poder organizar la acción. La educación los procesos de formación se dan en la etapa de crianza de manera muy fuerte y la educación después como institución educativa viene a funcionar como este proceso de socialización, de integración social, de dar las herramientas para salir a la vida adulta y trabajar, pensar, votar, formar familia, etcétera, ¿sí? Desarrollar, florecer en las capacidades humanas. Bueno. Ese instrumento está en crisis. Es decir, no solo está en crisis la primera etapa para una parte importante de la sociedad argentina, que es la parte de crianza, para casi el 50% de los niños que viven en condiciones de pobreza, de los cuales el 15-20% viven en condiciones de pobreza extrema, eso ya significa un deterioro para la siguiente etapa, como un deterioro crucial para la siguiente etapa, que es la etapa de integración educativa y socialización. Entonces, la escuela no logra estar en condiciones de, primero, suplir las deficiencias del proceso de crianza y de formación preescolar, porque hoy por hoy existe la estructura preescolar, pero se hace insuficiente para compensar las pérdidas que tuvieron los primeros 2 o 3 años de vida. Bien, y después tenemos una escuela primaria que da contención, que quizás es en ese sentido, uno diría está en crisis, pero da contención. Es una función social que ya no es la de formar, da contención social, cubre muchas necesidades que no se cubren en otros espacios de la vida pública, de la vida económica, de la vida institucional del país, de la sociedad. Y una escuela secundaria que está vacía, vacía de contenidos, vacía de motivaciones, vacía de proyectos, vacía de herramientas. Entonces, y es que esos niños que transitan por todo ese proceso van encontrando que el camino es
es muy corrosivo para el desarrollo humano, o las familias tal vez puedan estar conscientes, más o menos conscientes de eso, no lo sé, pero lo que en todo caso está ocurriendo es que quieren que transiten por ese sistema bajo con la expectativa mágica de que va a salir un joven, un adolescente, un joven con futuro. ¿Sí? Y eso no lo da la educación, no lo está dando la educación, o no se lo da para quienes tienen que transitar bajo condiciones de pobreza o en escuelas públicas precarizadas, excluidas, empobrecidas, y sí, por eso muchos lo buscan en el espacio privado, en el espacio de la educación privada que le ofrece mercantilmente la promesa de que va a ser distinto que en el sector público. Eso no es tampoco muchas veces una garantía, pero en todo caso ahí está es decir, la toma Tampoco, de inversión de tampoco los todos recursos. pueden acceder a esa No, posibilidad. no, Sí, no, que ahí solo menos del Agustín, 20% de la población está en el sector privado a nivel de la infancia. Claro. Agustín, estamos desde que comenzamos la conversación en una descripción, en pinceladas fuertes que uno podría llegar a decir diagnósticas. Ahora, siempre nos falta el tiempo y como ya nos avisó Alejandro que no vamos a poder hacer preguntas de último momento, a mí me gustaría, ya que vos hablaste de lo que es la pobreza estructural, ¿cuáles serían, si vos tenés que señalar tres prioridades para reducir la pobreza estructural? ¿Cuáles serían? Estabas hablando de la educación, pero digamos, ¿qué es lo que vos pondrías en el tablero de la política pública y de la conciencia ciudadana para reducir la pobreza estructural? Bien, a ver, hay un elemento central, es que en esos segmentos requieren de una estimulación temprana muy fuerte. Necesitamos sistemas educativos, formativos o de estimulación de protección de la primera infancia, que no son ya son los preescolares, sino que es la primera infancia. Hacia ahí se ha dirigido buena parte de las transferencias de ingresos o de ayudas en algunos programas, pero es mucho más. Se requieren instituciones capaces de integrar dentro de la relación familia, niño, niña, en el contexto de un proceso de protección, de estimulación, no necesariamente de reemplazo de la familia, pero sí de cubrir lo que las familias más pobres no pueden darle a sus hijos, los tiene que dar las instituciones públicas. Y en ese sentido, eso es la estimulación temprana, que significa también alimentación, motivación, abrazo, caricia, juego, digo, un conjunto de cuestiones que tienen reglas que estructuran la formación de la vida. Ahí empieza el proceso, es un proceso de formación humana el que nos está faltando. Ahora, el segundo elemento dentro de esa formación humana es que si no tenés biológicamente la alimentación, tampoco podés garantizar que esos procesos madurativos se desarrollen. Y si después no puedes esperar que tu familia pueda sostenerte tu vida cotidiana, tanto de la escuela como darte agua, como darte servicios sanitarios, como darte estímulos culturales, lo cual implica que el tercer elemento es tener trabajo. Entonces, es decir, educación, alimentación y trabajo son hoy por hoy para los sectores más pobres un trabajo con mejor remuneración, un trabajo con más regularidad. Ya no hablo de un trabajo asalariado formal, regular, sino un trabajo decente, un trabajo digno. Bueno, eso junto a la alimentación y junto a un sistema institucional capaz de apoyar a los chicos más chicos en los procesos de formación, y que fortalecer la escuela, el preescolar y los primeros años, sobre todo de la escuela primaria. Bueno, ahí empieza un proceso. Después tenemos que hacer reformas en el nivel Bueno, secundario. yo, Agustín, perdón, perdón, yo agregaría, y sí. seguramente vos coincidirás a todo eso, la necesidad de tener vivienda. Bueno, esa es la sostenibilidad. Si tenés trabajo, vas teniendo la posibilidad de una vivienda y por lo tanto haces sostenible otro conjunto de recursos. Pero tampoco cabe esperar que, desde el punto de vista de una política pública, que diga, yo voy a sacarla, porque eso se intentó muchas veces, incluso el gobierno kirchnerista lo intentó, pero voy a sacar la pobreza estructural haciendo viviendas. Entonces, no, no, porque las condiciones de base no cambian porque Claro. tengas la vivienda. Al revés, esas otras condiciones van a hacer posible que logres una mejor vivienda o vayas construyendo tu vivienda, porque tu trabajo te va a permitir haciendo inversiones de ladrillito a ladrillito hasta conseguir un mejor hábitat para tu familia. Agustín, vos nos hablaste sabemos que estás en España en este momento participando de una actividad
sumamente interesante en torno a la informalidad laboral y los efectos. Y ustedes en el observatorio publicaron hace poco tiempo un informe que dice un mercado laboral que no desemplea, pero que precariza, donde subrayan que la informalidad laboral es la nueva normalidad. Yo asociaba esto rápidamente, se están definiendo voto a voto, minuto a minuto las elecciones en Perú, donde todo el mundo votó en contra de alguien y casi nadie a favor. Bueno, y Perú tiene 3,8% de crecimiento anual y 7 de cada 10 personas precarizadas. Así Entonces, es. ¿cómo juega este tema de la informalidad en Sudamérica y cómo se incorpora a la Argentina, que no tenía esa dimensión de problema, a algo que, bueno, que aísla a mucha gente también, ¿no? Mira, incluso la reforma laboral que hemos transitado en los últimos meses es la expresión de que ya no tenemos el modelo fordista, asalariado, integrador a nivel. Es decir, ahora, tampoco había que sostenerlo si no tenías las condiciones económicas para sostenerlo. Entonces era imposible sostener un modelo de esa naturaleza o la promesa de ese modelo. Por eso el 50% de nuestra sociedad, de los trabajadores en Argentina, no participan de la seguridad social, están fuera. Bueno, cuando teníamos hace 30, 40 años el 75, 80% de la población adentro. Entonces, hoy está más de la mitad o la mitad de la población de los trabajadores están afuera. En ese contexto, Argentina se asimila a países como más empobrecidos en términos de las relaciones laborales, en términos de relaciones laborales más precarias. Y transita entre una dualidad muy importante, la dualidad de los modelos de las empresas más dinámicas, más concentradas, incluso de sus cadenas de producción, capaces de generar empleo formal, regular, asalariado, o incluso con cierta flexibilidad, pero en todo caso siempre con una regularidad, con buenos salarios y con estabilidad y carrera profesional. Y una Argentina de pequeñas, medianas, pequeñas o microempresas, de emprendimientos familiares, desde el limpiavidrios hasta el vendedor ambulante, hasta la familia que hace trabajo textil en clandestino, pero esa Argentina, obviamente esa Argentina se cristaliza en situaciones, no solo legalmente por el marco normativo que hoy no cambia esa realidad, pero se cristaliza sobre todo porque el modelo productivo no tiende en estas condiciones, como estábamos hablando al principio del programa, no tiende a generar ese desarrollo de pequeñas y medianas empresas más productivas, capaz de absorber a casi 7, 8, 6, 7 millones de personas que están en la situación de marginalidad laboral. Entonces, ahí hay un problema político, económico, estratégico, que es que por mucho que este modelo sea virtuoso en el corto o mediano plazo, en el largo plazo se enfrenta con un problema de que la Argentina tiene 45 millones de habitantes, 20 o 22 millones de trabajadores, y esa economía la economía de las ventajas comparativas internacionales, minería, agroindustria, energía, finanzas, no contiene al conjunto de los argentinos. Estructuralmente ahí aparece una paradoja que, bueno, pero esa paradoja es viable, ustedes dirán, y claro que es viable. Ahí está, miren, pero es viable, ¿bien? Puede Es, ocurrir, ¿bien? ¿No puede Entonces, ocurrir también que haya una resistencia social fuerte a eso? Porque también, ahí entramos en ese también, concepto de que Sigmund Bauman planteó hace unas cuantas décadas de daños colaterales, ¿no? Donde de repente unos cuantos millones de argentinos se convierten en daño colateral de todo esto. la mayor resistencia que puede tener este modelo a futuro es, paradójicamente, las clases medias que mencioné hace un Claro. momento, que pueden llegar a reaccionar en contra de lo mismo que votaron, de lo que adhirieron, en un futuro, entendiendo que en realidad esa promesa de que Sí, sus sí, hijos iban a tener un empleo no se va a cumplir. Pero eso va a ocurrir democráticamente en Argentina y es por la memoria histórica, por un conjunto de expectativas culturales y sociales, que fíjate que hoy por hoy es un lugar de vacancia en materia política y por eso quizás, bueno, Es así.
lo del Indio Solari, pero expresa justamente que la política no convoca ya eso, no atrae, no convoca, no forma parte de la vida de la gente. Y hay otros lugares, otros espacios, otros circuitos donde sí se ocupa ese espacio, que es los valores, el futuro, la expectativa, el deseo. Bueno, todo eso no está en la política. La política es todo lo contrario. Entonces, sin embargo, democráticamente, por reacción, puede ocurrir que la población tome conciencia de que no es cuestión de llenar la heladera, no se trata de llenar la heladera hoy, Solamente, digamos, no es y no solamente eso. solamente, sino Claro. cómo cuál es el futuro, qué me ofreces de futuro. Hay un área de vacancia en materia de la oposición política a los libertarios, es que nadie está ofreciendo un futuro cierto como alternativa a un modelo que parece ir hacia el sentido que estamos analizando. Nadie parece decirle, sí, yo tengo un modelo distinto. Lo primero que aparece es, hay que volver atrás, hay que hacer las contrarreformas de estas reformas. No. Ah, En este momento lo que hay que hacer es más reformas, pero para ah. lograr un desarrollo económico productivo mucho más equitativo, equilibrado, con políticas públicas de desarrollo. Bueno, hay que ir hacia adelante. Yo digo, insisto con que mi diagnóstico, estamos en una transición, no, todavía transitando la crisis, no estamos en el fin de un proceso, estamos recién atravesando la etapa donde se está desarmando lo viejo. Lo nuevo todavía hay que construirlo. Eh, eh, Bueno, rápidamente, ya estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿qué rol, qué rol puede cumplir Ay, ahí la inteligencia artificial? no, Creo que Marta, te entendí, perdimos. sí, A ¿qué ver, Pero rol se puede cumplir escuchó, la se inteligencia entendió. artificial? Sí, sí. Se quedó dale. mudo. No, a ver, tiene varios problemas. Primero que la inteligencia artificial, más allá de cualquier ser una herramienta de uso social o de uso cultural, y que eso no vamos a filosofar sobre eso en lo que puede ocurrir, pero sí en el proceso que estamos analizando, es una expresión de procesos productivos, de organización productiva y de procesos de trabajo que tienen mucha más potencialidad en términos de productividad. Y eso es clave, porque si la inteligencia artificial y todos los nexos tecnológicos que están asociados a ese desarrollo productivo, solo lo captura una parte de la estructura social, del segmento social y del segmento productivo, la desigualdad que se va a crear es todavía mayor. Exacto, exacto. ¿Bien? Porque los procesos previos, es decir, que hay que llegar para poder utilizarla y o poder participar de un proceso productivo hoy por hoy digitalizado, con información digitalizada, con medios digitalizados, con recursos digitalizados, requiere de un conjunto de habilidades que el trabajador de hoy no tiene, el trabajador pobre o informal de hoy no tiene. Pero el desafío está que su hijo sí lo tenga. ¿Bien? Que tengas esa Buenísimo. herramienta. Por lo cual, volvemos al tema de educación. Es clave, desde los primeros años de vida, la primaria, la secundaria, capacitar, digo, desde el desarrollo humano hasta el uso de herramientas inteligentes capaces de poder poner a una persona a crear arte, crear trabajo, productos, bienes, crear servicios, crear, ¿bien? Esa Ah, capacidad hay que formarla. El ser humano tiene un potencial, pero poder aprovechar esos recursos significa quedar atrás o adelante o participar de un proceso de cambio global. Y bueno, una parte de la Argentina está quedando atrás. Y para una generación, lamento decirlo a esta hora, en este momento, pero para una generación es casi definitivo que no hay posibilidades de inclusión y de superación de su estado de postergación. La bien. perspectiva es que lo puedan tener sus hijos. Ojalá, ojalá que así sea. Agustín Salvia, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a una breve pausa musical que por supuesto no podía ser de otra manera, tiene que ver con el gran evento de este fin de semana, es decir, con el Indio Solari y los Redonditos de Ricota. Música atípica en nuestro programa, pero que elegimos pensando que verdaderamente se lo merecía y valía la pena. Gracias, Agustín, un abrazo. Gracias a ustedes, Gracias. un placer, como siempre, un placer.
las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escucha caer tus lágrimas. Nuestro amor juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. Bueno, estamos de vuelta. Queríamos mencionar que el tema de la pausa, Nuestro amo juega al esclavo, una famosa canción de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, es decir, del Indio Solari, que tiene un significado de fuerte crítica política y social a los sistemas de poder y apunta justamente a los verdaderos dueños del poder, los poderosos, el amo, que simulan ser víctimas o estar oprimidos, juegan al esclavo. Bueno, quiero hacer una mención también de que este tema me lo pasa, yo lo había escuchado, pero me lo pasa nuestro productor Fede Politi, que es un fanático de los Sí, redondos, ¿eh? Y que sí. muestra justamente, Marta lo mencionaba, ahora vamos a hablar de eso un poco, pero la absoluta diversidad y transversalidad que generaban los redondos en la sociedad, a diferencia de lo que muchos creen, ¿no? Ale, de todas maneras, antes de entrar en eso, No, ah, no me quiero olvidar de lo que me pidió Marta y que nos dale. olvidamos la semana pasada, ¿eh? Sí, sí, Estamos, está bien, dale. estamos hablando de la colecta nacional de Cáritas, que ya empezó y que es realmente muy, muy valiosa. La obra que hace Cáritas es extraordinaria y esta justamente es la oportunidad de Desde hace colaborar. 70 años, Exacto, 70 desde hace años. 70 años, aclaremos. Así es, así es. Y se pueden Con sumar, sectores vulnerables decilo de vuelta, y Marta, porque se te congeló. Decilo de vuelta. bueno, una obra de 70 años y que es realmente, tiene mucho que ver con lo que hablábamos con Agustín Salvia, de ayuda a gente en situación de vulnerabilidad, ayuda de distinto tipo. Y en este caso, bueno, anualmente se inicia una colecta. eh, las donaciones se pueden hacer a caritas.org.ar sumate. Barra Sumate, tal cual, caritas.org.ar barra Sumate. Bueno, vamos a Eh, seguir con ese tema. sí, Sí, Mercedes. sí, no, lo tomando este modelo de lo que plantea Cáritas y lo que decía Agustín al final de la entrevista, sin alimentación, nada de lo que uno propone después es posible. O sea, lo que hace Cáritas, que es lo básico para que la gente pueda luego estudiar, aprender, tener un trabajo y salir adelante, no nos oculta quizás algo que también es pobreza integral y tiene que ver con la falta de futuro y con la falta de sueños, ¿no? De poder aspirar a algo que es intangible, pero que uno da por sentado, que es pensar en un futuro mejor. No solo para los hijos, ¿no? Sino para las personas que en este momento están educándose y están saliendo a buscar trabajo. En las provincias del noroeste, del noreste argentino, eso, el futuro está obturado, ¿no? Absolutamente. Falta lo elemental, esta pobreza El estructural se trabajo, vive así, ¿no? los trabajos de Agustín y que salió estos días en una nota interesante en uno de los medios, destaca que las provincias de mayor pobreza son Santiago del Estero, Ah, Salta y Formosa.
Sí, y así es. cuando Y uno yo, lee la nota creo que es al ministro de Desarrollo de la provincia em, de Formosa que se lo entrevista, y ellos plantean, nuestras provincias no tienen ni petróleo, ni minería, ni posibilidades que brinda la naturaleza en otras provincias y que tienen alguna alternativa económica para desarrollar. Entonces, ahí también hay que pensarlo desde otro lugar, porque lo sí, sí. fácil y lo simple es la culpa la tiene la política. ¿Qué es No, y responsabilidad? Por agregaba, supuesto, agre- pero hay otros elementos que no se toman en cuenta para analizar la pobreza estructural Lo de que estas pasa, provincias. Mercedes, que en paralelo para mí hay un fenómeno, yo lo mencioné brevemente en la charla con Agustín, pero hay un concepto que está muy, muy arraigado en sectores de poder y particularmente en este gobierno, que es esa idea de que, bueno, esto va a arrancar, la economía va a arrancar, un poco al estilo de Perú, y el resto son daños colaterales. Y yo volví al concepto de daños colaterales porque Bauman hace 25 años lo escribió muy, muy clarito. Él dijo, aplicado al campo social, este concepto militar, ¿no? Que es que de repente, bueno, hay un daño Sí, colateral porque un objetivo militar es tan importante que mala suerte. Pero él decía, aplicado al campo social, refleja las dimensiones más brutales de la desigualdad. Se priva a los pobres, cada vez más criminalizados y marginalizados, de oportunidades y derechos. Son los candidatos naturales al daño colateral de una economía y una política orientadas hacia determinados sectores. Esto estaba escrito hace 25 años, parecería que se escribió ayer. Tremendo, ¿no? lamentablemente, ¿no? Y yo quiero Eh, agregar algo, que se habla de, sí, la pobreza estructural, etcétera, entre los castigos, digamos, por llamarlo de alguna manera, que sufre el pobre, es que tiene una expectativa de vida mucho menor que Así es. cualquiera de los que son parte de clase media, ni hablar de clase alta, etcétera, con acceso no solo a educación, sino a salud, etcétera. 11 años menos de expectativa de vida. Es un Tremendo, montón, tremendo, es un tremendo. montón. Tremendo. Y lo Una que nos dijo inequidad, ¿no? Agustín, y lo que Sí. nos dijo Agustín con respecto a la clase media, me parece que es muy, muy significativo en un país que durante muchísimos años y hasta no hace mucho se llamaba a sí mismo, somos un país de clase media, y estamos dejando de serlo a pasos acelerados, ¿no? Bueno, pero hablando de países de clase media o sin clase media, mencionamos ahí al pasar las elecciones en En Perú Perú. que se siguen definiendo mientras estamos charlando, sigue el escrutinio provisional, donde cambian, se escritan 50.000 votos y cambia quién está primero y quién está segundo, pero donde en la primera vuelta esos dos candidatos, Fujimori había sacado, Keiko Fujimori, un 17%, y el candidato opositor había sacado un 12% de centro izquierda. Entonces, realmente, como yo dije, y ahí las quiero escuchar qué opinan, pero es como que el voto fue muy polarizado, pero polarizado en contra, no polarizado porque haya una identificación con los proyectos que se presentan. Y cualquier analogía con la Argentina Exactamente. no es casualidad. Es lo que está pasando últimamente en las elecciones en América Latina, y no solo en América Latina, también en algunos países de Europa. Se vota al contrario del que está gobernando, porque se piensa que, bueno, lo va a hacer mejor, y no necesariamente es así. Y lo que no cambia, ni en Perú, ni en Colombia, ni Argentina, ni en Bolivia, es la polarización. Y esto yo creo que es un síntoma de gravedad para la democracia, porque implica ausencia de conversación, ausencia de consenso, ausencia de planes estratégicos compartidos, etcétera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Mercedes,
Sí, hay esto que decía Agustín en términos, en el caso de él, focalizando en el plano nacional de la transición, es una transición que algunos lo llaman, lo siento, el cambio de época. Es una transición que los que en algún momento nos gusta repasar la historia, duró 3 siglos y lo llamamos medioevo, ¿no? La transición de lo que fue el renacimiento del medioevo a lo que ahora nosotros llamamos sociedades nacionales o países. Ahora estamos en una transición de países a otra cosa que llamamos globalización, pero que está en pleno proceso, y ahí se muta todo, ¿no? Lo que es nacional pasa a ser global. Hay transformaciones en los niveles laborales, ni que hablar, la tecnología. Es decir, es impactante las nuevas demografías, los que están generando la ¿Y vida de 100 años, ¿no? sabes Es, cuál es es, la, la diferencia, Mercedes, con esa época que vos mencionás, esta y otras que estuvieron en el el medio? En renacimiento, ¿no? La este caso, transición más la fuerte. velocidad. Claro, Sí, sí, no, totalmente. pero en este caso es la velocidad de los cambios, la velocidad, la ambigüedad, la complejidad. Y esto es lo que hace que, bueno, que el mundo esté un poquito mareado a esta Sí, altura. el Buca Sí, o Vika y el Bani, ¿no? Las ahora, dos cosas que están sucediendo. yo, Sí. yo aprovecho y hago una mención muy rápida, porque seguramente nuestros oyentes ni siquiera han escuchado esto, a pesar de que está en los medios. Hay un proyecto de reformas que propone el gobierno a la ley de sociedades, donde se incluyen las sociedades automatizadas, es decir, sociedades de inteligencia artificial, sociedades donde los responsables personas van a estar ocultos atrás de una trama frente a la cual los paraísos fiscales parecen un mero chiste o una cosa livianita. Bueno, esas sociedades poderosísimas de inteligencia artificial en la Argentina, según este proyecto, que yo sinceramente deseo fervientemente que no se apruebe, podría ser el primer país del mundo en dar un marco legal a este tipo de cosas. Pero ¿para quién son? Porque la inteligencia artificial, digámoslo claramente, no existe si no es a través de quienes la crean, de quienes reciben los beneficios, de quienes le ponen los sesgos. ¿Y Es una sabes cuál cosa es muy loca, ¿eh? una de las cosas más graves de esto, que lo estuvimos hablando también, es que van a poder hacer una cantidad de cosas que hacen las sociedades y mucho peores, sin responsabilidad de ningún ser humano, Y sin sin Exacto. ningún responsabilidad control de un humano. posible. Exacto. Hay un artículo muy interesante de Yuval Harari, el gran pensador, antropólogo, filósofo de origen israelí, esta semana, que justamente sale al cruce de un artículo de Milley en el Wall Street Journal. Harari le contesta también en el Wall Street Journal, y tiene trascendencia porque verdaderamente esto es un tema que afecta a toda la humanidad. Y cuando Milley invoca, esto es muy interesante, invoca Milley la experiencia de la antigua Holanda, que creó las sociedades de responsabilidad limitada, la Compañía de Indias Orientales, y Harari dice, sí, sí, creó la Compañía de Indias Orientales, que ¿qué hizo? Fue y se apoderó de Yakarta, aniquiló a la mitad de la población, estuvo muchos siglos ahí sacándole el jugo. ¿Para quién? Ni siquiera para el, llamémoslo pueblo holandés. No, para los accionistas de la Compañía de Indias Orientales. Es decir, ¿para quién son estas herramientas? ¿Son para generar riqueza, para generar crecimiento o son para concentrar aún más el poder económico? Bueno, yo creo que es algo para reflexionar. Nuestro presidente le contesta a Harari, y le dice, estamos entrando en una nueva época y esto es el amanecer como de una nueva humanidad. Es una manera de mirarlo. Yo creo que en estos cambios tan radicales de tecnología, la imprenta, empecemos por ahí, se generaron cuando con Internet, acuérdense, eso lo vivimos nosotros, estaban, ¿no?, los catastrofistas absolutos, que se terminaba medio la humanidad, etc.
Es decir, que acá también hay que confiar, o por lo menos yo confío firmemente en la inteligencia colectiva que la humanidad ha demostrado que la Bueno, pero tiene. Mercedes, ¿Ok? solamente podés Bueno, confiar en eso si hay la clásica, reglas. Pero no, no, yo no digo, las reglas con Internet se pusieron, pero hay un Más o montón de menos, cuestiones que no se más o menos. controlaron. E hay igual cosas, hay se cosas equilibra. hay cosas que la humanidad va incorporando, va creando, va inventando, que pueden ser terribles, como la energía nuclear, pero también Ujú. pueden ser buenas, bien utilizadas, la dinamita, etcétera. Es decir, la inteligencia artificial es mucho más que eso y depende, como vos decís, Mercedes, de el uso racional y razonable que los seres humanos sepamos darle. Sí, pero yo quiero tomar, mira, un libro que estoy leyendo muy interesante realmente, se llama La silla de mimbre, y ahí Mirá repaso cómo se ríe la realmente autora. lo que es Tenemos el el origen. privilegio que la tenemos a la autora acá. Tal cual, pero yo repaso el origen Gracias. y de las propuestas de poder ciudadano, y justamente digo, sin poder ciudadano, Mercedes, todo esto va para el mal, lamentablemente. No hay Pero solución en un mundo, perdóname, donde el actual presidente de la democracia más importante de la historia, como es Estados Unidos, necesita ponerle su nombre a un centro de artes y ciencias cuando jamás ningún presidente lo hizo, cuando ese mismo hombre se mete en una guerra que destruye la situación general del comercio de la energía en el mundo y no sabe cómo salir, bueno, cuanto más se concentre el poder, más riesgos hay de este tipo de personajes. Y cuando hablas de inteligencia artificial, estás hablando de 100 personas en el mundo, a nivel de empresas, 30, 40, que son las que lo manejan. Entonces, no hay chance de que esto salga bien si no es poniéndole límites, encauzándolo con arreglo a derecho, estableciendo pero, que no se puedan apartar de esas pautas, como también lo dice la encíclica de León XIV, brillante, por sí, cierto. son llamados de atención, pero es esto y lo otro, Alejandro. No podés quedarte solo en la crítica y en la negación porque No, va a no, avanzar igual. Entonces, lo que vos decís es muy razonable y sabemos que la razón engendra monstruos también. Entonces, el equilibrio en estos dos elementos, para mí, pasa, la historia lo indica así, no es que lo digo yo, es que la propia humanidad logra mecanismos bueno, de por eso hay que, control. bueno, pero Entonces, la humanidad logra mecanismos de control cuando no hay poder absoluto. Hoy, bueno, la forma en que está armada la IA apunta al poder absoluto. Y de eh, hecho, el manejo de las redes, los sesgos, los algoritmos, la forma en que vos ves solamente sesgo de confirmación, porque todo lo que ves en redes es lo que ya vos pensás, cuando estás ante la alternativa, como vimos la semana pasada, y lo dice también Harari, de que una compañía china esté en condiciones de prever no quiénes son opositores, sino quiénes van a ser opositores a un gobierno. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas muy delicadas. Esto no quiere decir no usar la inteligencia artificial, lo dijo muy bien Rafael Juste la semana pasada, sí, pero sí quiere totalmente. decir apuntar como objetivo primordial a ponerle límites y a ponerle un marco legal, que no puede ser el del amigo este, que ahora se me escapa el nombre, gran empresario de la IA que se vino a vivir a la Argentina, y que propuso en otro país crear una isla donde el único que pudiera gobernar fuera él y sus tres amigos. Este concepto es el que está tratando de imponerse en el mundo. Es cierto que Eh, hay en todo sentido una concentración y una concentración estratégica del poder que en todo caso lo que nosotros estamos viendo tiene más que ver con las derechas en este momento. Pero no, son cuestiones irreversibles. Lo que vos planteás, Alejandro, es muy lúcido y es muy cierto, pero no quita la otra parte de No, 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 no la desarrollo. quita. ¿Entendés? Es esto y lo otro, pero no podés, uno no puede quedarse solo en el análisis de hay que poner límites. Cuando nosotros lo No, no, pero invitamos a yo no. Belis a este programa, y él nos hizo una síntesis de esa enorme obra en que trataba en cada uno de los procesos y problemas que tiene la propia inteligencia artificial. No tenía que ver, estaba
como muy atrás el análisis del control, además de que lo planteaba. Lo que dice es que la propia inteligencia artificial tiene fallos que hay que mejorar. Entonces, hay muchísimo para hacer con la inteligencia artificial, con los límites de la inteligencia artificial, con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial y la articulación en países. Cuando estuve en agosto en Chile, en agosto del año pasado, ellos a nivel de latinoamericano, los datos de Latinoamérica, los datos de la CEPAL plantean que son los más avanzados de Sí, pero Latinoamérica en también son los desarrollo más... y aplicación de inteligencia Sí, pero artificial. también en neuroderechos, ¿eh? Te lo explicó Rafael Ciste la Por semana eso, entonces, pasada. por eso Entonces, digo que se están haciendo procesos de avance en con buenas prácticas y tenemos eh, entonces para inspirar en cómo hacerlo. Sí, nuestro presidente está en las antípodas. bueno, por eso. Es un riesgo, ninguna duda. Que salte Harari a nivel global es un detalle, casi diríamos, pero acá no hubo reacción porque la gente está en otra. Entonces, creo que es importante que nosotros desde un programa como este llamemos la atención con la bandera roja, estoy de Sí, acuerdo, y también yo, mostremos yo buenas quisiera, prácticas, ¿no? yo quisiera, porque ya se nos está terminando el tiempo, que recordáramos lo que fue el 7 de junio, el Día del Periodista, y Ujú, tal eh, cual. mencionemos algo al respecto. Yo lo que quiero decir, para quienes no lo recuerden, es que el Día del Periodista es el 7 de junio porque ese día de ese mes, en 1810, se fundó la Gaceta de Buenos Aires. ¿Y quién fue su Así es. director? Mariano Moreno, ¿no? Gran prócer, extraordinario. Estos días el tema periodismo, nepotismo, odios, está ahí. Y es Sí, bueno que mencionemos que esto no implica una actitud democrática, no implica una actitud progresista, sino que son trompadas a la democracia, ¿no? y Marta, en ese sentido, la Academia Nacional de Periodismo sacó una gran declaración, en mi opinión, diciendo justamente que se acusa al periodismo de actos corruptos, de responder a imprecisos intereses, y la voz más importante de esa campaña de invariables agravios es la del presidente de la Nación, quien cree, al parecer, que enfrentándose al periodismo obtendrá réditos políticos. Pero destaca la academia el temor a ser víctima de insoportables ofensas, de reacción violenta de fanáticos y hasta de ser denunciados sin fundamentos ante la justicia. Yo agregaría, y hasta de ser castigados en las familias, como en el caso de Hugo Alconadamón. Bueno, eso afecta no solamente al periodismo independiente, la libertad de prensa, sino a la libertad de expresión de toda la sociedad. A la Porque democracia Es misma, como tendríamos, ¿no? quien decía, es el claro, nepotismo al revés, lo que hemos visto con la jueza, la candidata jueza para el juzgado federal de La Plata, Micheli, es un nepotismo al revés, no ha sido designada por ser familiar, sino a la inversa, se la Excluye por ser invalida familiar, por ser claro. familiar de un periodista. Y el nepotismo no inverso, sino el al nepotismo lo podemos derecho, al derecho. al derecho, no, pero al derecho no queda bien. No, es retorcido, pero es como la otra parte, digamos. Claro, la familia Maíz, May. Claro, lo que tal estamos cual. viendo, entre tantas otras familias, ¿no? Sí, No, pero Ale, La Maíquez en particular, Marta, hay que destacarlo. Yo recomiendo la lectura del editorial de Carlos Pañi de anoche, que verdaderamente lo señala con nombre y apellido. Están el padre, el que hizo el cumpleaños ahí en lo del amigo Toby, Tobillino, más el ministro, más los otros dos hermanitos, cada uno en su lugar, y creciendo y extendiendo tentáculos por todos lados, ¿no? Ale, ¿hay tiempo para un poema? Y yo creo que nos quedan 2 minutitos. Vos decís, porque hace Eh, 126 años nació Leopoldo Leopoldo Marechal. Marechal, sí. Realmente. Vos sabés que hago una pequeña, lo leo el poema, muy breve. Pero contá, porque
fue alguien que a mí yo lo recuerdo, aparte de haber leído obra de él, como alguien que vivía entrañablemente nuestro país, o sea, desde las entrañas, Absolutamente, ¿no? pero Eh, charlémoslo el eh, eh, programa que viene, Mercedes, porque aunque te parezca mentira, ya se nos fue el tiempo para variar. dale, dale, bueno, entonces lee el poema y cerramos con Entonces, eso. leamos el poema. Leopoldo Marechal, entre otras cosas, lean Adán Buenos Aires, ya que hay que recomendar un libro glorioso, gloriosa novela. Dice Marechal, duda. A veces me pregunto, ¿qué hará la grey humana si algún día descubre con angustia que ya no tiene que alcanzar más nada? Tremendo, Excelente, tremendo. excelente, excelente. Bueno, se Pero nos fue el tiempo. nos falta alcanzar un montón. No Sí. tenemos ese riesgo. No, pero el sentido No de lo que sé, ya dice, tenemos la inteligencia artificial. tal cual, tal cual. No nos quedemos en eso. Bueno, un abrazo para todos. Hasta la semana.